a orar. Bendito Dios, en este momento te estamos suplicando tu dirección mientras escudriñamos estos pasajes tan importantes para nuestra vida. Ayúdanos a comprender, Señor, por las tantas y tantas veces que repetimos que el sacrificio de Cristo fue una sola vez para siempre, entender la importancia de ese sacrificio según este pasaje. Así que ayúdanos, Señor, y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy vamos a hablar sobre el sacrificio perfecto. Y de veras muchas veces hemos hablado de que la muerte del Señor Jesús fue una sola vez y que fue para siempre. Y Hebreos capítulo 9 nos lo explica qué significa sobre ser sacrificado una sola vez y para siempre. Bueno, una cosa importante en el versículo 11 es que Cristo es el sumo sacerdote que ascendió al lugar santísimo en los cielos. Y por medio de la sangre de nuestro Señor en aquella cruz, Él logró la redención eterna de aquellos que creyeron en Él. Ahora mismo eso significa que nuestras conciencias han sido limpiadas de la contaminación del pecado y que de ahí en adelante, de nuestra redención en adelante, el Señor mismo nos dio la capacidad de acercarnos a Él para adorarle con todo nuestro corazón. Por decirlo de una manera, hermanos, nada de lo que hacemos en el culto tiene significado si no creemos en la redención de nuestro Señor Jesucristo hecha una sola vez y para siempre. Solamente se transforma en una reunión religiosa, bonita, donde todos estamos contentos, nos vamos bien y eso es todo lo que hacemos. Y no, hermanos, al adorar a nuestro Dios en nuestro tiempo devocional, cuando adoramos a Dios por alguna razón nos reunimos en nuestras casas, algunas familias, como lo hemos hecho en otras ocasiones, hermanos, tiene realmente significado por la redención de Cristo Jesús. Y el Señor entró pues a los cielos, se presentó delante de Dios. Esto fue en su ascensión al Padre. Él se presentó delante de Dios y le dijo al Señor, al Padre, le dijo todo, fue solucionado, todo en la cruz fue concluido. Por eso es que yo dije consumado es. Así que ahora todo lo que hagamos en favor de tus hijos tendrá resultado. Y eso es para nosotros, hermanos, pues motivo de mucho gozo, de mucha gratitud. Qué bueno que el Señor así lo hizo, y así Él lo externó, pues, hermanos, qué de gran bendición. Y vamos a ver la primera cosa en los versículos 11 y 12. Dice el versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hermanos, esta ceremonia de purificación que se acostumbraba primero en el tabernáculo, en aquella carpa que fue construida según indicaciones de Dios por Moisés,
para que todo el pueblo estuviese ahí reunido. En ese tabernáculo se ofrecían sacrificios, como miramos aquí. Primeramente, ese tabernáculo no era el tabernáculo perfecto, que es la persona de Cristo Jesús. Era solamente un remedio de cómo sería todo eso. Pero en ese tabernáculo, hermanos, se ofrecían la sangre de los machos cabríos, se ofrecían sangre de becerros. Pero ahora, en el tabernáculo celestial, ya no se ofrecen sacrificios, porque ya se ofreció uno, y ese era el Señor Jesús. Por esa razón, así Hebreo lo pinta y lo hace ver. El tabernáculo en los cielos no está hecho por manos humanas. No intervinieron arquitectos, ni orfebres, ni carpinteros, ni constructores de ninguna índole, porque es el tabernáculo de Dios. Y por supuesto, estos capítulos 12, versículo 12, también en el versículo 13 se amplía esta idea, pues la sangre del Señor Jesús fue suficiente, y con eso se acabó todo. Por eso usted y yo ahora podemos decir, hermanos, no por nosotros ni por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo, que somos salvos en la persona de Cristo Jesús. Somos salvos por el llamado de Dios, y por la intervención del Espíritu Santo hizo posible que nuestro corazón languideciera y deseara con toda la firmeza del alma que Dios nos salvara. Y en nuestra aceptación de Cristo Jesús como el Salvador personal, pues hermanos, se cumplió aquella ceremonia. Se cumplió cuando usted y yo le dijimos al Señor Jesús que perdonase nuestros pecados y que le recibíamos como nuestro Salvador personal. El Señor cambió nuestra vida, el Espíritu Santo trabajó dentro de nosotros. Por eso nos sentimos a gusto, nos sentimos tranquilos. Ya no tenemos esa vida atrabancada que teníamos antes. Ahora pensamos mejor las cosas. No es que nos hemos vuelto lentos, sino que ahora pensamos mejor. A veces fallamos, a veces todavía no pensamos como debiera. Pero hermanos, esa es nuestra lucha constante de todos los días. Así que la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue una sola vez y fue para siempre. Por eso nosotros no tenemos un remedio de sacrificio. No tenemos, porque el Señor cargó, nuestro Padre Celestial cargó en Jesús, cargó el pecado de todos nosotros. Es suyo y el mío. Imagínense nomás cuántas cosas no hacíamos y fueron cargadas en la persona de Cristo Jesús. Así que esto fue una gran bendición. El Señor nos redimió. Esa palabra redención sugiere liberación por un precio. En este caso, nuestro Señor Jesucristo fue la paga perfecta por esa liberación y nos libró de la condenación eterna. Hoy gozamos de la eterna redención, y es una forma de decir que el perdón de Dios para nuestra vida, que había sido prometido
en Jeremías capítulo 31, versículo 34, hermanos, sigue en pie y el Señor sigue tocando vidas. La segunda cosa que vemos en este sacrificio perfecto es que nuestro Señor Jesucristo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Ahora, hermanos, en los personajes que la Biblia tiene como relato en el Antiguo Testamento, muchos de ellos hicieron cosas magníficas, pero Dios no se ocupó de ellos. Dios se ocupó que la salvación llegara a todas las personas como una oportunidad. Y por esa razón, la sangre de los animales en aquel tabernáculo, rociar la ceniza que quedaba después del sacrificio de la vaquilla que se menciona en el capítulo 19 de Números, todo aquellos eran ceremonias, pero eran ceremonias impuras, porque servían para la purificación del cuerpo de aquellos congregantes. Aquellos eran impuros y ciertamente podían ser restaurados a la comunión con Dios. Pero, hermano, la verdad fundamental era que en el postrer tiempo habría un sacrificio mejor. Y si bien había muchos personajes en el Antiguo Testamento que uno podría tomarlos como ejemplos de hombres dedicados a Dios, ninguno se comparaba a Cristo Jesús. Ninguno. Y el Señor Jesucristo lo hizo. Dice el versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esto me ayuda a entender aquel texto que leímos el domingo pasado cuando mencionábamos que el Señor nos salvaba no para tenernos en un rincón cubiertos con una capa protectora para que el pecado no llegara a nosotros. No, Él nos salvaba para que saliéramos al mundo, para que fuéramos a donde están las personas y que estuviéramos listos para que la gente, al rechazar el mensaje del Señor, la tomara contra nosotros y en muchas ocasiones nos hiciera daño, como le hicieron daño al apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Y qué experiencia del apóstol Pablo, sufrir tantos años. Ciertamente ocurrieron muchas cosas maravillosas y sorprendentes en su vida, pero hermanos, lo que Dios quería es que Él fuese a la gente y nosotros también. Esta es una bonita reunión. Ahorita nos falta gente, quizás por lo de la votación, pero pues hermanos, podría ser un lugar de protección para que la gente no nos atacara, pero nosotros tenemos que provocar el ataque. ¿Por qué? Porque tenemos que hablarle a la gente, y aunque a veces no quiera escucharnos, tenemos que hablarles, y a lo mejor no estamos tan programados, pero se presenta la oportunidad y vamos a tener que hablarles.
y la gente nos podría rechazar. Pero acuérdense, hermanos, que lo que hacemos es porque el Señor mismo lo hizo. Él se ofreció al mundo y el mundo lo rechazó. Y todavía se oyen, a pesar de los siglos de distancia, todavía se escuchan las voces de aquellos hombres que una semana antes decían: Hosana al que viene en el nombre de Jehová. Apenas unos días después, y a la pregunta: ¿a quién soltaré? ¿A Barrabás o a este que se dice Jesús, el Rey? Y todos los que allí estaban respondieron a una sola voz: libera a Barrabás y castiga a Jesús. Y Jesús fue castigado todavía más de lo que ya había sido castigado desde que fue apresado en el huerto de los Olivos, y mientras esperaba pasar a donde estaba el Sanedrín, los soldados hacían burla de él, rasgaron sus vestiduras, le pusieron un crucifijo forjado de espinas y lo golpearon hasta más no poder. Y todo eso el Señor lo aceptó porque sabía que eso sería por una sola vez y sería para siempre. Él era ese sacrificio sin mancha a Dios, porque el Señor Jesucristo jamás profirió una palabra altisonante en contra de aquellos que le rechazaban. Por el contrario, su voz era fuerte y audible: perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que el autor a los Hebreos habla de esa obediencia de Jesús al Padre, que esa obediencia fue una obediencia grandiosa, fue una obediencia gloriosa, fue una obediencia hasta sus últimas consecuencias, como fue que el Señor terminara en la cruz del Calvario. Todo esto, hermano, usted lo puede leer también en Hebreos capítulo 5 y en el capítulo 7 y en el capítulo 10. Allí habla de este sacrificio y de esta sin mancha que el Señor ofreció en su persona. Y en el versículo 15, nosotros aprendemos en este sacrificio perfecto que Cristo fue el mediador de un nuevo pacto. Cristo fue el mediador de un nuevo pacto. Podemos leer en Hebreos capítulo 8, versículo 6, y en Hebreos 12, versículo 24. Aquí vemos que la primera cosa que el Señor hace es que bajo el primer pacto el Señor nos redime de nuestras transgresiones. Mientras el Señor moría, hermanos, nuestros pecados estaban siendo perdonados, aún a muchos años de distancia. 2000 años después nos alcanzó a nosotros. ¿No es cierto? Qué gran privilegio, hermanos. Qué gran privilegio, qué gran bendición hemos recibido del Padre. Fuimos restaurados porque éramos impuros. Fuimos restaurados a la comunión con Dios. Allí es donde aprendimos el verdadero sentido de comunidad. Porque comunidad no tiene que ver con fiestas, hermanos, sino tiene que ver con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo.
Por esa razón, y cuantos otros más van anexándose al pueblo cristiano, van gozándose de esta comunidad. La sangre del Señor Jesús purifica, y no solamente purifica, santifica. Si en el plano ceremonial lo hacía, y lo hacían con intervenciones meramente humanas, cuanto más, dice Hebreos, ahora en la persona de Cristo Jesús. En la persona de Cristo Jesús, ahora, hermanos, somos purificados. Por eso es que somos santos, hermanos. Somos santos. O sea, el Señor nos ha apartado para un trabajo especial. No hemos sido apartados, como dijimos, para tenernos cubiertos con una capa protectora en un rincón de nuestra casa o en un rincón de nuestro templo. No, estamos aquí listos para que al hablar de Jesús pongamos en marcha este ministerio que el Señor sigue efectuando por su gracia y misericordia. Y cuando una persona viene a los pies de Cristo Jesús, no ha sido por nosotros, hermanos. Ni siquiera debemos de aplaudir nuestro trabajo. No merecemos que nadie nos otorgue algún diploma. Déjenme leer los versículo 15. Así que por eso es mi mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Por la gracia de Dios, Dios probó la muerte en la persona de Cristo Jesús por causa de todos nosotros. Y ahora nos ha salvado para ayudar a otros que también se acerquen a Dios. Hebreos 7:25 así lo señala. Así que sobre la muerte del Señor Jesús, todos los que han sido llamados, hemos recibido esta gran promesa. El Señor es la promesa de la vida eterna. Es un error cuando los líderes religiosos de nuestro tiempo hablan de sacrificios que necesitan ser continuamente hechos, porque el Señor no tuvo que padecer muchas veces. Lo hizo una sola vez. Desde la fundación del mundo, Él ya estaba trabajando en el plan de salvación. La ofrenda de sí mismo fue suficiente para todos y fue definitiva en la historia pasada, en la presente y en la futura. En los versículos 26 y 28, Hebreos utiliza una expresión: una vez para siempre. También en Hebreos 7:27, Hebreos 9:12, Hebreos 10:10, ahí se subraya la naturaleza decisiva y completa de la obra de Jesús como sumo sacerdote. Lo que Él hizo, hermanos, fue algo glorioso. Haber estado colgado de aquella cruz y haber estado derramando su sangre hasta la última gota fue una obra de gracia que nuestro Dios permitió en la persona de Cristo Jesús. Por eso es que Dios siempre estaba con Él. Y un día el Señor Jesús vendrá
y con eso va a señalar la consumación de los siglos. Ahí terminará la historia del mundo, los últimos días, todo eso porque el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Nos debemos de sentir muy agradecidos con nuestro Dios, que el Señor lo haya hecho así. Dice Hebreos 1, versículo 2, dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y el versículo 3 lo añade: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen mismo de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. No me puedo imaginar cómo es esto. Mi mente no tiene ese alcance y no hay mente humana que tenga un alcance para describir esto. Hebreos solamente lo escribió así, pero podemos decir que el propósito de la venida de Cristo era para quitar nuestro pecado mediante el sacrificio que Él hizo, para quitar nuestros pecados y los pecados de muchos. Así que la solución final al problema del pecado, por la acción de Jesús en un punto de la historia humana, y esto da un significado solemne al presente. Sin embargo, y con esto termino, hay una horrenda expectativa de juicio para aquellos que rechazan al Hijo de Dios y su sacrificio. Dice Hebreos: si pecaremos voluntariamente, en el capítulo 10, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso nuestros familiares, hermanos, no se están salvando poquito a poquito. Eso no es bíblico. O te salvas o no te salvas. O hay salvación o no hay salvación. Y cuando un familiar viene y le hablamos de Cristo y nos quiere lavar el coco para decirnos que no nos apuremos, que Él es salvo, como lo dijo alguien por ahí en la televisión, que el Señor Jesús murió por tener amor por los pobres y que fue crucificado por los poderosos, porque Él apoyaba a los pobres y a los que no tenían ningún bien. Eso no es bíblico, hermanos. Ese no es el Jesús de la Biblia. Jesús vino para morir por nuestros pecados y su sacrificio fue único y para siempre. Y solamente son salvos todos los que les recibieron
los que han creído en su nombre. Es lo que dice Juan 1:12. Vean ustedes, hermanos, cómo el mundo está equivocado. Yo no creo en el Jesús socialista. Yo creo en Jesús, que es el Padre eterno, según Juan 1:1. Yo creo en Jesús, que es el Espíritu Santo, que vino en su lugar para que no estuviésemos solos. Porque el Señor así lo prometió a sus discípulos: no los voy a dejar huérfanos, y enviaré a un Consolador. Así que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son una misma cosa. Y ambos, el trío participó como Trinidad en la salvación de nuestras almas. Dios preparando el plan de salvación para que su Hijo viniese a este mundo y muriese, y Jesús aceptando morir, aunque Él no quería. Pero si tú lo ordenas, lo haré. Si está por ti que esto no suceda, que suceda. Pero la voluntad de Dios era que sucediera, y el Espíritu Santo mora en los corazones de los creyentes. No se le olvide. Y vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, creemos en ti como el único Dios soberano, y creemos en Jesucristo, a quien tú mandaste, y creemos en el Espíritu Santo, quien es nuestro compañero ahora y nuestro maestro por excelencia, el que nos enseña tu palabra cada vez que la escudriñamos. Ayúdanos, Padre, para permanecer siempre fieles a ti y seguir compartiendo este mensaje de salvación con todas las personas, sobre todo por aquellos que necesitan la salvación y saben que lo necesitan, pero no saben qué hacer. Ayúdanos, Señor, para tenderles la mano. Bendice a todos los que aquí están, los que están en la casa. Levanta del lecho del dolor a los enfermos, socorre a los atribulados, quita la tristeza a aquellos que la padecen por las distintas circunstancias de la vida que nos sobrevienen. Y Señor, bendice todo lo que hagamos en este día. Y en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.